del presidente al-Assad a Qasimi. Las actuales circunstancias y las necesidades económicas son el principal parámetro para definir los proyectos por ejecutar. Sesión de conversaciones entre Siria e Irán para discutir el desarrollo de la cooperación económica conjunta. Ejército sirio retoma el control de varias localidades en la provincia de Latakia y continúa su ofensiva antiterrorista en el campo de... Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El señor presidente Bashar al-Assad ha analizado este lunes 18 de mayo con el ingeniero Rustom Qasimi, presidente del Comité de Desarrollar las Relaciones Económicas entre Irán y Siria, los logros alcanzados últimamente en el campo de la cooperación económica entre ambos países y los pasos a adoptar para fortalecer las mismas, subrayando la importancia de construir en base de lo alcanzado y desarrollar la cooperación en los sectores vitales de la inversión y de comercio. En este marco, el presidente al-Assad ha recalcado en la importancia del papel de los comités especializados y los equipos técnicos en completar la ejecución de los planes económicos y los proyectos inversionistas estipulados en los acuerdos suscritos entre los gobiernos de sendos países en el pasado mes de marzo, señalando que las actuales circunstancias y las necesidades económicas de las dos naciones constituyen el principal parámetro para definir las prioridades de los planes y proyectos por ejecutar y que sirven los intereses comunes de ambos pueblos. Por su parte, el ingeniero Qasimi afirmó que Irán no escatimará esfuerzo ninguno en el sector económico que consolide la firmeza de los sirios, ratificando el interés de la dirigencia iraní en la constante coordinación con el gobierno sirio por concretar las visiones económicas conjuntas que fortalecen las relaciones entre ambos pueblos hermanos. En el mismo contexto, el primer ministro sirio, el doctor Wael al-Halaki, afirmó durante su encuentro con Rustom Qasimi que Siria e Irán constituyen un espacio económico digno de desarrollar y fomentar con el fin de lograr la integración económica entre ambos países. El titular sirio invitó a elaborar un mapa estratégico para desarrollar las relaciones económicas que presencian un notable incremento con miras a fortalecer las capacidades del pueblo sirio y su firmeza, garantizando las necesidades del mercado local de todos los productos para mitigar los efectos del injusto bloqueo económico impuesto sobre Siria. A su vez, Qasimi reiteró el apoyo de Irán a Siria y su interés en consolidar la firmeza del país árabe mediante el desarrollar las relaciones económicas e industriales y ampliar el intercambio comercial entre ambos países. Asimismo, se dio inicio a una sesión oficial de debates entre Siria e Irán para analizar los pasos a adoptar para ejecutar el acuerdo de cooperación económica, así como examinar la realidad de las relaciones económicas y los proyectos inversionistas. Ambas partes debatieron el futuro de la cooperación estratégica en los diferentes ámbitos, así como los mecanismos de activar los acuerdos de cooperación ya suscritos y firmar nuevos acuerdos que consolidan la cooperación económica y comercial. El asesor del guía de la Revolución Islámica en Irán para Asuntos Internacionales, Ali Akbar Uelayati, afirmó que la victoria lograda por el ejército árabe sirio y la resistencia libanesa en el Kalamón forman una fuente de mejorar el frente de la resistencia en la región. Uelayati dijo en una declaración de prensa que todas las potencias que pertenecen al eje de la resistencia podrían trabajar a nivel de todos los países que sufren del terrorismo para combatir las fuerzas oscurantistas en toda la región y lograr la victoria en Siria y Líbano. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Jawad Zarif, subrayó que la organización terrorista de Daesh constituye un peligro y una amenaza para la seguridad de la región, haciendo hincapié en la necesidad de una cooperación conjunta para combatir el terrorismo. Durante una rueda de prensa con su homólogo húngaro Péter Szijjártó en Teherán, Zarif señaló y examinó los temas regionales, especialmente los últimos acontecimientos en Siria, Irak, Yemen y Afganistán.
La Cancillería siria afirmó que la crisis en Siria es producto de los crímenes terroristas que perpetran las organizaciones terroristas contra el pueblo sirio, contando con el respaldo extranjero, y que la crisis no habría continuado y sus efectos no habrían incrementado si no fuera por el incesante respaldo que ofrecen algunos estados, entre ellos el régimen jordano, al ofrecer a los terroristas. En respuesta a las falsas alegaciones del delegado permanente del régimen jordano ante Naciones Unidas, el Ministerio de Exteriores sirio añadió que el acusado y el sistemático respaldo del régimen jordano a las organizaciones terroristas encabezadas por el Frente al-Nusra conllevó incrementar el sufrimiento de los sirios a raíz de la ocupación por parte de los terroristas, contando con el apoyo de Jordania en las zonas fronterizas con Siria. La Cancillería aclaró que la vinculación y la coordinación entre estas organizaciones y el régimen jordano ya han superado el objetivo de atentar contra el pueblo sirio para alcanzar a los cascos azules, cuando extremistas del Frente al-Nusra, en coordinación con el régimen jordano, secuestraron a los miembros de las fuerzas internacionales de la FINUL y que no fueron puestos en libertad sin antes pagar un gran rescate por parte del gobierno de Qatar a estas bandas terroristas. La Cancillería siria afirmó que las alegaciones del régimen jordano de defender una solución política a la crisis en Siria no concuerdan con sus actos y su respaldo logístico a las organizaciones terroristas, así como también no concuerdan con las declaraciones de los responsables jordanos que anunciaron el comienzo del entrenamiento de los que ellos llaman como fuerzas tribales sirias, señalando que el régimen jordano, si realmente se preocupa por la estabilidad de Siria y la vida de sus habitantes, no habría establecido campos de entrenamiento en su territorio a los terroristas y no habrían establecido centros de mando logístico que controlan a los terroristas desplegados en Siria, y tampoco habrían facilitado la infiltración de miles de terroristas a través de sus fronteras con Siria. La Cancillería pidió del Consejo de Seguridad asumir sus responsabilidades y detener las acciones del régimen jordano que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de la región y del mundo entero. En el campo de batalla, destacamentos del Ejército y de las Fuerzas Armadas, en cooperación con los comités de defensa popular, lograron recuperar el control de varias aldeas en la campiña de la provincia costera del ataque, liquidando a numerosos terroristas y destruyendo sus pertrechos bélicos. Mientras en el campo de Idlib, los efectivos del ejército libran grandes batallas contra los terroristas, frustrando sus intentos de infiltrarse en la localidad del Mastuma, donde los bombardeos aéreos resultaron con la destrucción de 5 vehículos artillados pertenecientes a la organización terrorista del Frente al-Nusra. Al mismo tiempo, los uniformados realizaron varios operativos contra los refugios terroristas en la ciudad de Alepo y la zona rural de la misma. Asimismo, las Fuerzas Armadas frustraron varios intentos terroristas de infiltración en la campiña este de Hama, en tiempo en que los terroristas del Daesh atacaron con proyectiles de mortero las zonas residenciales en la ciudad histórica de Palmira, causando la muerte de 5 personas, entre ellas 2 niños, y hasta el momento las Fuerzas Armadas siguen su ofensiva contra los extremistas en el perímetro de dicha ciudad. Rusia confirmó que no llevaría a cabo ningún intercambio ni suscribirá acuerdos geopolíticos con los Estados Unidos en el contexto de la búsqueda de una solución a la crisis en Siria y la solución de la crisis ucraniana. Y en su respuesta a las preguntas de los periodistas tras una reunión con la subsecretaria de Estado norteamericano Victoria Nuland en Moscú, Sergei Ryabkov, viceministro de Relaciones Exteriores ruso, afirmó que ambas partes no discutían cualquier tema en este contexto, subrayando que la postura de la Federación Rusa es muy firme y clara y todo el mundo ya la conoce. Acerca de su postura con respecto a Ucrania y Siria, y en su postura transparente y no oportunista, y no es una ficha de negociaciones. Las declaraciones de Ryabkov vienen en un momento en que una delegación de expertos de Rusia y los Estados Unidos celebran una ronda de consultas sobre Siria en Moscú. Un grupo racista turco en la ciudad de Urfa,
deambulaban por las calles, agrediendo a todos los sirios que se encontraban en las mismas, utilizando cuchillos y palos, lo que dejó heridos a 3 sirios. Medios de comunicación turcos informaron que el grupo quería organizar una manifestación para exigir la expulsión de los sirios fuera de su país. No obstante, las autoridades locales se han negado a aprobarla, lo que impulsó a este grupo a practicar ataques racistas en el barrio de Topçu, en la ciudad y en una calle cercana al edificio municipal. Por otro lado, 6 personas resultaron heridas en 2 atentados simultáneos que tuvieron como blanco despachos pertenecientes al Partido del Pueblo Democrático de Turquía en las ciudades de Mersin y Adana, en un momento en el que el mismo partido tenía previsto organizar una concentración masiva en Mersin con la participación de Saladino Martaş, jefe conjunto del partido en el contexto de las próximas elecciones parlamentarias previstas a celebrarse el próximo mes. La Alianza de Arabia Saudita continúa su agresión por aire, mar y tierra contra Yemen, dejando más víctimas, la mayoría civiles, además de la destrucción de la infraestructura y la agravación de la crisis humanitaria. Los cazas sauditas lanzaron ataques contra las regiones de Saada, al norte del país. Asimismo, duros enfrentamientos se produjeron al mismo tiempo entre el ejército yemení y las fuerzas populares, por una parte, y los seguidores del dimitido presidente Abderrabbo Hadi Mansur en la ciudad de Adén. Por último, el portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes dio la bienvenida al llamado enviado de la ONU a Yemen, Ismail Ahmad Wael al-Sheikh, para facilitar la entrega de ayudas humanitarias a los yemeníes, mientras la Comisión de la Ayuda Humanitaria responsabilizó a las organizaciones humanitarias de no entregar las ayudas al pueblo yemení. Unidades de las Fuerzas Armadas iraquíes eliminaron a 37 terroristas de Daesh y destruyeron sus vehículos en la región de Al-Faluya. Por otro lado, unidades de los zapadores iraquíes desactivaron 30 artefactos explosivos y destruyeron un coche bomba en la región de Biji. Por último, escuadras del ejército iraquí liquidaron a 19 terroristas, entre ellos francotiradores, en la región de Al-Qarma, al oeste de la capital Bagdad. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente Al-Assad Qasemi, las actuales circunstancias y las necesidades económicas son el principal parámetro para definir los proyectos por ejecutar. Sesión de conversaciones entre Siria e Irán para discutir el desarrollo de la cooperación económica conjunta. Ejército sirio retoma el control de varias localidades en la provincia de Latakia y continúa su ofensiva antiterrorista en el campo de Idlib. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.